Como que vi un rato, salió esa tarea y me quedé como pegada buscando eso de las plantitas, porque me Ya. gustan las plantas. Ah, dale. Y después vi un poquito más y después me quedé dormida. Ya, me imagino. Bueno, les cuento el resto un poco de contexto. Hay plantas que generan calor. Hay plantas que tienen actividad termogénica. O sea, uno piensa, sí, los mamíferos producen calor, las aves lo hacen. Sin embargo, hay organismos como las plantas que son capaces, no todas, pero son capaces de producir calor. Entonces, la pregunta está enfocada en eso. ¿A qué procesos está asociada la producción de calor? Uno dice, bueno, una planta que produzca calor. Uno nunca se pregunta los para qué en biología, pero sí uno podría pensar en algún rasgo, alguna cualidad, es decir, que esta propiedad de generar calor esté asociada a un fenómeno que le confiera alguna ventaja a la planta. Entonces, por ahí va la pregunta. Stephanie, ¿estás despierta? Digo, ¿estás atenta? Sí, sí, voy. Es que quería buscar el nombre de una planta que se me olvidó en este momento y quería nombrar. Ya, no importa. Mientras Stephanie está buscando el nombre de la planta, les cuento al resto que se están conectando, está llegando a gente, que vamos a subir unas actividades o cursos que son solo para subir notas. ¿Ya? Son actividades cortas que van a estar enfocadas en promover, bueno, aprendizaje, ya, no les voy a pedir informes. Esto respondiendo un poco al hecho que hubo gente que no se sacó un 7 en la propuesta experimental por el hecho de no cumplir con elementos de formato. Entonces, por ejemplo, enumerar las páginas o, no sé, ortografía, cosas que son muy simples y hacen que el promedio de notas esté en un 6,5. Entonces, quien quiera ganar nota, que haga una pequeña actividad, ¿ok? Entonces, para que estén atentas y atentos a eso, una oportunidad de subir nota. Y que quede quizás como un aprendizaje formativo, el que si les pasan la rúbrica, pesquen la rúbrica y cumplan esos elementos, siempre, ¿ya? Hoy fue un trabajo que tiene un porcentaje, mañana puede ser un seminario de título o puede ser una postulación a un proyecto, entonces lo importante es que nos fijemos en eso. Les cuento una anécdota. Cuando postulé al doctorado, si uno subía un documento a la plataforma y el título de un PDF tenía tilde, uno quedaba fuera de bases. Imagínense a lo que puede llegar esto de fijarse en las bases, en las normas, puede ser bastante importante. Y esto de las tildes respondía al hecho que hacia por allá por el 2013, algunos lectores de PDF no abrían documentos si tenían tilde en sus títulos. Entonces tú quedabas fuera de base porque no había admisibilidad del documento. Así que ojo con eso. Siempre miremos cuáles son las bases, las normas, lo que nos piden. Siento que es insignificante quizás una tilde al lado de la creación de contenido, que es lo que muchos hicieron. Y lo es, obvio, es intrascendente en términos quizás de la formación de ustedes. Pero creo que es como el momento que aprendamos como, ah, sí, debemos mirar las bases, ¿sí? Pero bueno, para no penalizar entonces y ser tan duros con la nota, vamos a generar unas pequeñas actividades, ¿ok? Que espero hoy día subirles y que las haga quien quiera. Y puedan subir la nota que quieran, ¿verdad? Porque la nota finalmente se Profe, transforma en plata, ¿sabían? Las notas valen dinero. Dime, Marla. Hola. hola, profe. Quería preguntarle si estos trabajos van a ser con la misma persona o es individual. Yo creo que son individuales. ¿Quién dice no diga eso? Ya. ¿A qué te refieres, Javiera? ¿A lo de la plata? ¿Que las notas son Sí, a lo plata? de la plata. Oye, pero La apoyo. te cuento un poco por qué las notas son plata. Ah, Porque, sí sé. Ya, sí, pero cuéntalo igual. ya te cuento. Porque cuando tú postulas un posgrado, por ejemplo, un magíster, el 50% de la posibilidad de ganarte una beca depende de tus notas de pregrado. Entonces, tú solo por tener buenas notas podrías ganarte una beca que te paga el arancel y además te paga un sueldo, una mantención. ¿Cachai? Y te puedes ganar una beca de magíster y después una de doctorado y estar al menos 7 años ganando plata solo por tus buenas notas de pregrado. Entonces, sacarse buenas notas no es trivial. ¿Pero qué son Eso. las buenas notas, profe? Las buenas notas es, bueno, sobre 5, tener promedio sobre 5 y ojalá estar dentro de un porcentaje dentro de tu generación de egreso. Como No en me el acuerdo si era ranking. el 30, claro, tener buen ranking de egreso y buenas notas. Ah, estamos dados. Entonces, genial.
Pero para quienes se estén conectando con esa idea recién, les cuento que sacarse buenas notas no está de más, en lo absoluto. ¿Sí? Las buenas notas. Por eso, el que quiera subirse la nota de alguna forma, vamos a generar entonces una instancia para eso. ¿Ya? No está de más. Profe, y Dime, el portafolio sigue estando, ¿cierto? el ¿Y portafolio sigue sigue, siendo? sí, sigue siendo, sigue Ya. estando. Esta instancia como para subir Y, nota es accesoria. Tampoco es muy ya, compleja. Pero ya van a ver de qué ya. se trata. Ayer no tuve tiempo para subirlo. Igual se los quería mencionar ahora en sus caras. Bueno, frente a sus pantallas. Ya, profe. Stephanie, ¿estamos contigo o no? Sí, ahora sí voy. Bien, entonces ahora con ustedes el show de Stephanie. Stephanie, son, Ya, no son tuyos. esperé mucho que como que leí muchas cosas como muy random. Ya le Ya. pregunto como que iba enfocada a como de qué le servía esto a la planta. Ujú. Entonces busqué y hay plantas, o sea, que igual quedé como intrigada en el tema, por eso me puse a buscar porque quería así como, ¿qué? Las plantitas también producen calor. Y sí, hay algunas que producen calor solamente en, ¿cómo se llama? En la parte de su aparato reproductor. Y esto ayuda a que los polinizadores sean atraídos. No sé si se acuerdan que en botánica vimos una vez una planta que es como igual, no sé, además la cachan, que se llama aro gigante, que es una que produce un olor como de putrefacción, que como que florece una pura vez. Uy, mi alarma. Me siento la alarma. Ya. Entonces, esta planta produce calor, digamos, así como hasta 40 grados. Puede llegar la parte central y esto igual le servía a que el olor de como cadáver que produce para atraer a mosca, el calor también le sirve como para que ese olor sea más fácil de como disipar. Aparte de esa planta, encontré también la flor de loto, también tiene termogénesis y era bonito porque decía que habían escarabajos que la usaban como refugio, porque como esa flor se cierra, en el día está abierta y era un buen lugar para refugiarse en la noche, porque seguía manteniendo ese calor durante toda la noche y el otro día en la mañana el escarabajo iba a salir cargadito de polen para ir después al otro día guardarse en otra de las florcitas. Entonces, como que estaba relacionado con los polinizadores. Así que eso, no sé, Súper. como que eso investigué. Gracias, Stephanie. Muy bien. Un aplauso, Stephanie. Un aplauso. Muy bien, gracias, Stephanie. Oye, además, te cuento que hay plantas con actividad termogénica que crecen en lugares como tundras, entonces, donde hay nieve. Y la Sí, planta sí, también derrite vi la eso. nieve. ¿Sí? No sé si lo viste por Sí, ahí. era muy bonito. Yo vi como pura nieve y circulitos, así, Exacto. y Genial. ahí estaba la plantita. Igual lo otro como interesante es que esta característica como que está en distintos filum de plantas, así que no es como que esté solo en una sola familia, sino que una característica que ha como surgido en distintas familias de plantitas. Bien, muy interesante. Gracias, Stephanie. Oye, cuéntame algo. ¿Estas plantas tiritan para producir calor? ¿O tendrán un mecanismo más molecular? ¿Qué miraste por ahí? No era no tiritante, No tiritantes, era ¿cierto? lo que explicaba así de la esto de la membrana Claro. El intracelular, de la mitocondria. desacoplamiento. Exacto. Sí. Genial. Oye, Stephanie, te pasaste. Muchas gracias por hacer la tarea. Eh, Esa es la actitud que me gusta. ¿Ah? Bien, bien, Stephanie. Muy bien. No sé si alguien más respondió alguna tarea de la última clase. ¿Nadie más? ¿No? 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 Bueno, les cuento que me llegó un correo con preguntas sobre la última clase. Así que se las voy a mostrar rápidamente. Luego de eso, vamos a ver sobre dudas de la prueba actual, la prueba 2, y vamos a terminar con dudas sobre la propuesta experimental. ¿Les parece?
si alguien tiene algún comentario o algo, podemos detenernos y esto es bastante dinámico. Así que comencemos. Voy a compartir pantalla. Estamos compartiendo pantalla en este momento, no sé si lo ven. Y esta fue la última clase, temperatura y sus efectos. Aquí está. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Espero que sí. Ok. Habíamos actividad ahí. Ustedes, bueno. Pasando las diapos. Tun, 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 tun. Y quiero llegar a mostrarles esto que aquí está la pregunta. Ya. A ver, díganme, ¿alguien tiene frío en este momento? ¿Alguien tiene calor? Sí, ¿Sí? no. Yo aquí hace 1 grado. Está Hace helado, mucho ¿cierto? frío. Está helado, Mucho Juan. frío. Está helado, ¿cierto? Bueno, les cuento que uno puede calcular algo que se llama la energía térmica retenida, que es básicamente el presupuesto térmico de un animal. Y podemos verlo de tres formas. Primero, fíjense acá arriba donde dice E in, E out. Se refiere a la energía que entra y la energía que sale. O sea, es como si te imagináramos a ti como si fueras una taza de agua caliente. Uno puede pensar que podemos incorporar calor, ese sería el in, incorporación del calor, aquí, calentar la taza, no sé, meterla al microondas. Y el out sería la energía que sale, por ejemplo, enfriar la taza, ponerla en un ventilador. Entonces, la energía que entra menos la que sale, muy fácil, es la energía que queda, ¿cierto? Se entiende. Ahora uno puede ser más físico-químico o termodinámico. Ustedes tuvieron termodinámica, ¿cierto? Un ramo así. Físico-química. Físico-químico, ya, Sí. Sí. súper. ¿Y jugaron con los calorímetros, agitando los vasitos, Sí. no? Ya. Ok, recordando un poco ese momento de sus vidas, uno puede calcular la energía que contiene, energía térmica, un objeto o un animal, en función de la masa, el calor específico y la variación de la temperatura ambiental. Entonces uno con esto puede calcular la energía térmica retenida por un objeto o un animal. Ahora, si se dan cuenta, las primeras dos aproximaciones, la de la E in, E out y la MQ delta T, son bastante alejadas de la realidad biológica, porque nos faltan elementos. Fíjense que hay animales capaces de producir calor. Por tanto, en estas dos ecuaciones de arriba faltan elementos que den cuenta de esa producción de calor. Y además faltan elementos que le den realismo biológico. Porque imagínense a ustedes en este momento, afuera, en la calle, parados ahí. De pronto corre una brisa, ¿cierto? Y eso genera una pérdida de calor. O de pronto aparece el sol y aumenta tu temperatura corporal. Entonces, la ecuación de abajo involucra varios elementos que le dan realismo biológico al cálculo de la energía térmica retenida. De esta manera, podemos identificar varios elementos. Primero, esta M. Si se dan cuenta, esta M tiene un valor positivo. Implica el calor generado por el metabolismo, por todas las reacciones metabólicas del organismo. Siempre que ocurre una acción enzimática, una función enzimática en tu cuerpo, hay un calor asociado. ¿Ustedes alguna vez jugaron con calcular las entalpías, ¿cierto? Bueno, ahora imagínense la suma global de todas las reacciones químicas de tu cuerpo y están acá, el calor metabólico. Dentro del calor metabólico también podemos considerar la energía generada por el tiritar, o sea, todo el calor que puede producir un animal. Pregunta, atención, ¿qué animales producen calor? ¿Qué clases de vertebrados producen calor? Endotermos, ¿no? Bien, Stephanie, les llamamos endotermos. Sin embargo, la pregunta es más taxonómica. ¿Qué clases? Clases son anfibio, reptil, ave, mamífero, ¿Mamíferos? peces. Los Mamífero mamíferos. ya. ¿Aves también? Muy bien, mamíferos y aves. Lo entretenido de esto es que mamíferos y aves son endotermos, pero han desarrollado esa habilidad de manera independiente. O sea, las aves, por un lado, por la filogenia, desarrollaron la capacidad de producir calor metabólico, y los mamíferos también lo desarrollaron de manera totalmente independiente. Y bueno, mega spoiler de la clase de circulación. Disculpa, los ancestros de los cocodrilos también producían calor. Sí, dime. ¿El mecanismo es distinto? Así como, o sea, como la hormona y todo eso, o son las mismas, son Mira, distintas o igual. te cuento que la diferencia está en la mitocondria. Las aves
no tienen termogénesis no tiritante. Las aves no tienen UCP. Recién hay estudios en pingüinos que están dando cuenta de la existencia de proteínas que son análogas. Pero la UCP, proteína desacoplante mitocondrial, es de mamíferos, principalmente. Así ha sido descrito. Y se ha logrado de manera independiente. Si uno dibuja un gran árbol filogenético y pone a los animales endotermos, tú puedes observar que el ancestro común de aves y mamíferos no presenta endotermia. Si un ancestro en común no presenta un rasgo, lo más parsimonioso es pensar que los descendientes lo han desarrollado de manera independiente. Ejemplo, imagina que tú eres millonaria y que un primo tuyo es millonario, ¿sí? Ahora, imagina que tu abuelo es tremendamente pobre y siempre fue muy pobre. La pregunta que te hago es, ¿tú y tu primo son millonarios porque vienen de familias millonarias? Si vamos a mirar al abuelo y notamos que el abuelo es muy pobre, ¿cuál es la respuesta? Es no, que de manera independiente ha alcanzado, no sé, la riqueza. Ya, ¿cómo puede pensar eso? Si el abuelo fuese multimillonario, uno dice, bueno, por herencia o por algún aspecto más generacional se ha obtenido la riqueza. No sé si se me entiende. A lo que voy es que tanto el ancestro de aves como el ancestro común con los mamíferos no presenta rasgos de endotermia. Por eso estos dos grupos lo han manifestado de manera independiente. Otro elemento importante acá a considerar es que si bien los artrópodos y reptiles no son considerados como animales endotermos, sí pueden producir calor. Por ejemplo, los abejorros, al volar, elevan su temperatura corporal más allá de la temperatura ambiental. Entonces uno dice, bueno, el abejorro no es endotermo, pero ojo, sí es capaz de incrementar este elemento del presupuesto térmico. Las boas, cuando están incubando sus huevos, también generan contracciones musculares que incrementan su temperatura corporal y con ello promueven el desarrollo embrionario dentro del huevo. Por tanto, esta M, como pueden ver, nos da realismo biológico y es un elemento muy particular de la producción del calor. El resto de elementos que están acá, Q, C, CB, EB, se refieren a diferentes interacciones que va a tener un organismo con elementos abióticos y bióticos. Por ejemplo, Q representa a la energía calórica total obtenida o perdida, por eso hay un más menos, por radiación. Yo, si me sitúo en un ambiente más frío, o por ejemplo me acuesto en la cama con las sábanas frías, mi cuerpo va a transmitir calor hacia toda la cama por radiación, por tanto voy a tener una pérdida de calor por radiación. Si me sitúo bajo el sol de enero, bueno, el sol me va a calentar por radiación. La C se refiere a la conducción. Conducción es la transmisión de calor mediante un contacto físico. Por ejemplo, si apoyo mi mano en un muro frío, mi mano se va a enfriar. Ahora, lo que ocurre acá es la transferencia de calor desde mi mano hacia el muro, por conducción. Si alejo mi mano va a calentar la muralla. Bueno, muy poco, ya no tengo un superpoder de calentar muros. No me dedicaría a otra cosa. No haría clase, digamos. Bueno, mi mano acá entonces también transmite calor hacia el muro, pero por radiación. Por tanto, el valor de Q en la ecuación tiene un signo negativo en este momento de mi mano frente al muro. Conducción, habíamos dicho la C. CB se refiere a la convección. Convección es la transferencia de calor en un fluido. Para entender esto, podríamos pensar qué ocurre cuando te pones frente a un ventilador. Cuando te sitúas frente a un ventilador, la molécula de aire, la molécula que constituye uno de los múltiples gases que conforman el aire, pasa al lado de tu piel y al estar en contacto con tu piel, que tiene mayor energía térmica, va a aumentar su vibración. Y luego se va a ir, pero vibrando más, vibrando alto, como dicen por ahí. Entonces, llega esta molécula, toca, aumenta su energía, vibra y se va. E inmediatamente llega otra molécula que llega hasta tu rostro y te toca, se transfiere la energía térmica desde tu piel hacia esa molécula del aire y se va vibrando. Como pueden notar, hay un continuo reemplazo de las moléculas que están en contacto con tu piel. Ahora, si pensamos en el desarrollo del plumaje y del pelaje, estos impiden que el aire adyacente a la piel
se desplace. Es decir, una capa de plumas, una capa de pelo, impide que el aire adyacente a la piel se mueva, genera un colchón de aire, que impide, por ejemplo, la pérdida de calor por convección. Este fenómeno de convección puede ocurrir tanto en el agua como en el aire. O sea, yo, al estar en una piscina, las moléculas se desplazan continuamente respecto a su posición y mi piel, o si estoy frente a un ventilador. Finalmente, la pérdida de agua evaporativa, que presenta siempre un signo negativo, se refiere a la evaporación de agua desde los tejidos animales. De esta forma, por ejemplo, cuando yo respiro, sale vapor de agua, ese vapor de agua tiene calor. O sea, para que el agua esté en estado gaseoso, ya debió haber incorporado calor. Cuando sudo, o simplemente la presencia de mi piel en el medio, si se encuentra a una temperatura mayor, lo que va a ocurrir es la evaporación de agua desde mi piel hacia el medio externo. ¿Se entiende? No sé si se entiende. Sí, profe, sí. ¿Sí? Por ahí, no sé si todo... Este momento que pueden preguntar y me pueden decir no entendí nada. Profe, yo me perdí justo cuando Dime, empezó a Javier. hablar de cubo total y la otra C, porque me perdí en el espacio. No sé si Ya, puede repetir eso. vale. Mira, te cuento, Javier. La energía térmica retenida es el cálculo del calor que presenta un organismo. Ahora, ¿esto por qué nos importa? Nos importa porque la regulación de la temperatura es algo, es un ítem en el cual los animales se preocupan bastante y porque en verdad es vital, es esencial. Entonces, cuando se teoriza respecto a esto, uno puede calcular las diferentes fuentes que contribuyen con la incorporación de calor o con la pérdida del calor. El signo más se va a referir a la incorporación de calor en un organismo y el signo menos a la pérdida de calor. Entonces, Javiera, ayúdame con esto. Imagínate que estás ahora en la calle. ¿A través de qué forma tu cuerpo se enfría? Mm, yo Por creo ejemplo, que por el viento o ya, porque vamos por ahí. ya hace frío afuera. Ya, hagámosla por O, partes. ¿Te parece? Mira, primero me dijiste el viento. El viento está acá, en la convección. La convección implica que una molécula del aire que tiene baja energía de vibración, que tiene poco calor, digamos, entre comillas, va a tocar tu piel. Al tocar tu piel aumenta su energía, ¿cierto? Y luego se Ujú. va porque el aire no está así pegadito, ¿no? El aire circula, fluye. Luego otra molécula de aire también va a tocar tu piel y consigo se va a llevar parte de la energía calórica que estaba en tu piel y se va a desplazar. Entonces, la convección, que está acá simbolizado, va a tener un valor negativo, por cuanto te va a restar calor. Entonces podemos decir que el aire va a contribuir de manera negativa con tu presupuesto térmico. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Ahora imaginemos que además tú estás respirando, ¿cierto? Y sale Ujú. vapor de tu boca, sale vapor de agua. ¿Ese vapor está calentito o está frío? Calentito. Caliente. ¿Te parece que está calentito, no? De hecho, hay gente que Sí. se enfría, se calienta las manos, ¿ya? Entonces, ese vapor de agua que salió de tus pulmones lleva calor y se está llevando tu calor. Por tanto, va a tener siempre un valor negativo. Eso es pérdida de agua evaporativa. Entonces, ya podemos ver que solo por situarte fuera de tu casa y estar en la calle, vas a tener un balance negativo de energía térmica por cuanto pierdes calor a través de la pérdida de agua evaporativa de los pulmones y por la convección del aire y tu piel. Ahora imaginemos, Javiera, que estás esperando micro y te sientas en el paradero, y estos paraderos que son como de lata, ¿no? Y que están siempre fríos o calientes, pero nunca están bien. Solo por sentarte ahí que está muy frío, tu cuerpo va a transmitir calor desde tu cuerpo hacia este asiento. Esa transmisión entre dos sólidos se denomina conducción. Por tanto, aquí vamos a observar un signo negativo en el aporte de la conducción. Entonces podemos decir que hay menos una cantidad de kilocalorías asociada a la energía que estás perdiendo.
¿Entiendes? Sí, sí, sí. Súper. Entonces, ahora vámonos con la Q. La Q es la más compleja porque habla de la radiación. Y cuando hablamos de radiación me refiero a ondas que no somos capaces de ver. Entonces vamos a dar un caso positivo. Imagina que justo estás en este paradero y se te acerca un perro. Entonces viene un perrito grande, ya de estos que están siempre en los paraderos, y se pone al lado tuyo. Y no lo tocas, ni él te toca. Pero sientes que está calentito, así como, oye, este perro es como una estufa. Y le pones la mano así, oh, este perro es una estufa. Y ahí te das cuenta que el perro te está transmitiendo calor, pero a través de la radiación que emite. En ese sentido, el valor de Q sería positivo. ¿Te das cuenta? Sí, Porque sí, sí, tendrías sí, sí. ganancia de calor en ese ámbito. Entonces, la energía térmica retenida nos permite calcular las diferentes fuentes de origen y pérdida de calor, siendo la M siempre el calor que genera el organismo. Ya entiendo, entiendo. Genial. Gracias, profe. De nada, bueno, si alguien más tiene dudas, puede preguntar. Si no, vamos con otro elemento que me escribieron por correo, como duda. Y bueno, ahí está la persona. Tenemos que es infinitante, tiene varios elementos. Chun, chun, chun. Miren, aquí está lo de las flores, que nos explicaba Stephanie. Flores con actividad termogénica. Pim, 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 pim. Y ahora nos vamos a desplazar. Profe, yo tengo una consulta. Dime. Profe, Sí, Raúl, es relacionado al tema de, no sé si se explicó bien, no porque llegué un poco tarde dentro de la clase, no que importa. era el tema de, por ejemplo, la estufa en este caso, que también sería como radiación de calor en este caso. Por ejemplo, dentro de La estufa, esa ecuación, ¿dónde podría como incluirla? la estufa eléctrica, Sí, o a parafina, en realidad siento que cualquier ya. estufa como que genera igual calor, Me en gusta realidad. mucho tu pregunta. Mira, fíjate que una estufa, en primer lugar, ya, pensemos una persona situada frente a la estufa. La persona va a generar calor, entonces la M está ahí. Ahora la estufa va a emitir radiación siempre. Cuando hablamos de radiación, siempre van a haber fuentes de radiación y receptores de radiación. Y la radiación se emite desde donde hay mayor temperatura a donde hay menos temperatura. Por ejemplo, aunque en este momento, Raúl, tus manos estén frías, si tus manos están a mayor temperatura que el aire, tus manos van a emitir radiación que va a calentar el aire circundante. Por tanto, la radiación, la estufa siempre va a emitir radiación, porque vamos a pensar que la estufa está a varios cientos o mil y algo de grados. Por otra parte, la estufa va a calentar el aire circundante, entonces genera convección en la habitación. Creo que tengo una imagen de convección por acá. Aquí. Convección. Oh, convección. Si te fijas, en este esquema, se muestra cómo el aire, o sea, como una llama, calienta el aire circundante. Y todo el tiempo va a ocurrir un reemplazo de las moléculas que son calentadas. Entonces, frente a la estufa vamos a tener radiación por la emisión de radiación y vamos a tener convección por el calentamiento del aire. Si además la estufa es, no sé, de algún tipo que logra calefaccionar el suelo, pero eso ya no es una estufa, sino que es piso, como le llaman, piso radiante, no sé. Ahí tendríamos un fenómeno de conducción. Pero sí, en efecto, es más de un método de transmisión de energía calórica. No sé si respondo tu pregunta, Raúl. Sí, profesor, muchas gracias. De nada. Ok, entonces nos estamos desplazando y les quiero hablar de... Ah, esto es una tarea, ¿eh? Ojo, que nadie la hizo. Podríamos... Bueno. La pregunta entonces está aquí, si no me equivoco. De mecanismos de contracorriente. Ya, Profe, una atención. duda, Sí, dime, ¿puede Joaquín. devolver? Creo que son dos tiempos más atrás. ¿Está? Una, ¿Está? no, otra. ¿Más? Esa, ¿están al revés los títulos? ¡Ah, qué bien! La verdad es Lo, que lo, pegué los los vi y animales, dije, están al revés. pegué los animales donde quedaron nomás. Pero buena observación. Miren, en efecto, dice,
Homeotermo, endotermo, y aquí vemos un ratón. Y aquí dice ectotermo, poiquilotermo, y aquí tenemos una lagartija. ¿Sí? ¿Sabes que jamás pensé en separar como la diapo en dos grandes partes? Pero bien, buena observación, Joaquín. Yo lo noté después al ver el video. Ups. Me pueden bajar la nota si quieren. Ya, háganlo. Póngame en 1. ¿Qué tanto? A ver, acá. Aquí hay una pregunta de fondo. Les quiero explicar lo que se llama un sistema de contracorriente, que es algo que vamos a observar en al menos 2 clases más, también, porque es súper relevante. Imaginemos un lobo, entonces aquí vemos un lobo, o ya, un perro callejero, que tiene sus patitas en un lugar muy frío, entonces el suelo está, ponte tú, que a 0 grados, pero uno ve el lobo ahí caminando todo digno como un lobo. Y la pregunta es, ¿cómo el lobo puede tolerar estar a esas bajas temperaturas? ¿Qué pasa? Que el lobo no está muerto, no se enfría. ¿Cómo es que la sangre no se enfría? Para poder entender esto, debo mencionar que hay un sistema biológico llamado sistema de contracorriente. Imagina que hay 2 tubos, entonces está en rojo la arteria y en azul una vena. Como antecedente, tenemos que tener claro que la arteria va a llevar sangre desde el corazón hacia el cuerpo. Entonces, esta sangre está oxigenada y está a la temperatura del centro del cuerpo, que para efecto de un mamífero es 37 grados, más o menos. Entonces, fíjense que viene la sangre caliente, y la sangre uno piensa que se debería enfriar al llegar a la pata, se debería enfriar y luego subir muy fría, y llevar nuevamente la sangre fría al interior del cuerpo. Sin embargo, no existe ese fenómeno, la sangre no se enfría. La sangre va caliente, fíjense, se va a 37 y vuelve a 36. O sea, prácticamente no se enfría. Para entender este fenómeno, entonces, debemos enfocarnos acá. Conforme la sangre desciende hacia la pata, es decir, va desde proximal a distal, la sangre que fluye transmite su calor hacia la vena. Entonces está todo el tiempo transmitiendo el calor hacia la vena. De tal modo que la sangre, al llegar por el extremo de la arteria a la pata, ya ha transmitido gran parte del calor por conducción. Entonces transmite el calor por conducción, y fíjense que la sangre llegó solamente a 8 grados. Luego la sangre difunde en los capilares, se enfría a 1 grado y se reincorpora a la circulación venosa. Al estar en la circulación venosa, fíjense que la sangre está a menor temperatura en la vena que la arteria. Por tanto, la arteria transmite su calor, la sangre arterial transmite el calor a la sangre venosa conforme asciende, y cada vez se encuentra con sangre a mayor temperatura que viene bajando por la arteria. De este modo, podemos notar que jamás llega la sangre caliente al extremo de la pata del lobo, y que éste se conserva. Si lo vemos en el esquema del costado, podemos ver una simplificación de este fenómeno, en donde el calor simbolizado en amarillo se transmite conforme la sangre difunde en sentidos opuestos. El hecho de que la sangre se desplace en sentidos opuestos permite la generación de un gradiente. Si notamos, acá hay mucho calor, o sea, hay una magnitud mayor de calor, y acá hay una magnitud menor. Por tanto, el calor se va a transmitir, va a difundir fácilmente desde la arteria a la vena. Esto está presente en muchos animales, no es exclusivo del lobo. Fenómenos como esto vamos a observar también en los riñones y en el cerebro, bien, en otras circunstancias. ¿Se entiende la explicación? Pueden decirme, no se entiende, sí. Dedíquese a otra cosa. ¿No? Sí, quedó claro. Sí, profe. Sí se Ya, entiende. Sí. ya se entiende. Es que yo Profe, no una veo... consulta. Dime. Esto también ocurriría, por ejemplo, en el caso de las aves cuando tienen que volar como a altas alturas, bajo la redundancia, debido a que obviamente mientras más alto estén es mucho más frío el aire. Mira, Raúl, esto yo lo veo en aves, pero en el sistema de intercambio gaseoso. En el sentido que la sangre circula en el sentido opuesto al flujo de aire en los parabronquios de las aves. Entonces, primer antecedente. Las aves tienen temperaturas corporales mayores que los mamíferos. Un ave, promedio, tiene una temperatura de 42 grados. Y el vuelo genera una gran cantidad de calor. En general, cuando un ave vuela, no necesita mecanismos termogénicos accesorios.
porque solamente el vuelo y la contracción del músculo pectoral les confiere actividad termogénica necesaria. O sea, más que el volar, ya no necesitan más calor. Ahora, este sistema de contracorriente no lo emplean para disipar calor. Animales como los murciélagos sí disipan calor en los patagios, es decir, en la membrana por la cual vuelan. Ellos sí presentan flujos convectivos de calor, porque ellos, claro, incrementan su temperatura enormemente. El vuelo es termogénico, y en general los animales al volar necesitan disipar el calor, no producir más. Pero, como te digo, el sistema de contracorriente, como fenómeno biológico, sí se observa en la obtención de oxígeno en las aves. Por un lado, imagínate un tubo por el cual fluye aire oxigenado, y por acá viene sangre desoxigenada. Entonces, se confronta se confrontan estos dos fluidos y se genera un gradiente de difusión de oxígeno que le permite al ave obtener gran parte del oxígeno que incorpora a través de la ventilación. Nosotros, mamíferos, somos súper ineficientes en ese proceso, porque no tenemos sistema de contracorriente en la ventilación pulmonar. Eso lo vemos en la próxima clase. Ah, ya. Pero de hecho en Perfecto. este caso igual, por ejemplo, las ratites, las aves ratites que son como las que Ujú. corren, Sí, entre sí. comillas, ellas sí podrían tener como este sistema de contracorriente, ya que En las igual no, patas. no emplean, sí, claro. Sí, de todas maneras. De todas maneras. De hecho, las gaviotas lo tienen. Y eso está muy estudiado. Ah, ya, esa era mi duda. Gracias, profe. No, de nada. Mira, creo que aquí, a ver, no, esto. Fíjate, la pata de un ave eh, presenta una diferencia de temperaturas que es al menos de casi 20 grados. Esto que es el tarso metatarso y las falanges no presentan musculatura, de hecho son solo tendones y huesos. La musculatura que permite su contracción está acá. Y esto se enfría enormemente, pero sí tiene vasculatura. Acá llega la sangre. Pero, ¿cómo es que la sangre no se enfría? Bueno, la sangre no se enfría porque hay sistemas de contracorriente. Y permiten este fenómeno que se llama la heterotermia regional, que es tener partes del cuerpo a diferentes temperaturas. Ah, ya me quedó claro. Excelente, Gracias. me alegro. De nada. Les cuento que esto del sistema contracorriente además se asocia a otros elementos, como por ejemplo la presencia de la vasoconstricción, que es la capacidad facultativa que poseen los vasos sanguíneos de contraerse o dilatarse. Y adivinen qué sistema está mediando este proceso. ¿Cómo se llamará? ¿Quién permitirá contraer o dilatar vasos de manera involuntaria? Empieza con sistema nervioso y termina con autónomo. ¿A alguien se le ocurre cómo se llama el sistema? ¿El simpático? Bien, el simpático y el parasimpático, ¿cierto? Ellos permiten, por ejemplo, cuando ustedes tienen frío en las manos, vasocontraer. Entonces, esto pasa cuando tienes frío, con los vasos sanguíneos de tus manos. En cambio, cuando tienes calor, se dilatan. Esto lo vamos a ver en la clase de Profe, circulación. Dime. por eso se ponen las manos rojas cuando uno tiene frío. Cuando tengo calor, yo tengo las manos rojas. Pero es que no sé, soy muy moreno, entonces no sé en verdad cómo funciona, pero Ay, lo que pasa es que ayer salí a tocar la olla y hacía demasiado frío y cuando entré tenía las manos como hinchadas y rojas, pero así, y estaban congeladas. curioso. Mira, te cuento que la respuesta general que tenemos la mayor parte de las personas es, si se percibe frío, percibimos la noción del frío, la respuesta es la vasoconstricción. Ahora, ¿qué crees tú, Marla, que genera la vasoconstricción? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Se acumula la sangre? No. 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 La vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo hacia la periferia. Por tanto, disminuyes la transferencia de calor desde la sangre hacia el ambiente y conservas el calor al interior del cuerpo. Entonces, cuando hay una vasoconstricción y, por ejemplo, la apertura, aquí existe un esfínter precapilar, la apertura de un esfínter precapilar que permite el flujo alternativo de la sangre y que no se vaya todo hacia la piel, con esto tú conservas el calor dentro del cuerpo. Ah, ya. Como Imagínate que que, dejo de transmitir a los demás. exacto, deja de transmitir porque debemos tener súper claro que la sangre no solo lleva nutrientes y gases, la sangre también transporta presión hidrostática y transporta calor.
Entonces, Profe, tu cuerpo responde conservando el calor. Dime. ¿eso no tiene que ver con el trade-off o como esto de economizar, de llevar los recursos solo a algo? Sí, de todas maneras, tu cuerpo tiene un presupuesto térmico y inconscientemente lo regulas. Pero más que trade-off, en este caso estamos hablando de un mecanismo de homeostasis, entendiendo como homeostasis la mantención de parámetros corporales constantes en el tiempo. Entonces, tu hipotálamo, que es este call center que regula todas las funciones, está recibiendo información desde el cuerpo y le dicen, oye, 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 las manos están muy heladas, conservemos el calor del cuerpo. Entonces el hipotálamo se conecta ahí, sistema nervioso, y le dice, ok, necesitamos vasoconstricción periférica inmediata. Y tus vasos sanguíneos se acortan y hay una redirección del flujo sanguíneo hacia el interior. Entonces ya se bloquea esta pérdida. Caso opuesto, tu hipotálamo recibe la información de que hay una gran temperatura interna, que está aumentando y aumentando la temperatura porque estás haciendo ejercicio. En ese caso, lo que necesitamos es enfriar el cuerpo. Y por tanto, la sangre es enviada activamente hacia la periferia, permitiendo que haya una transferencia de calor desde la sangre hacia el ambiente, aumentando, como aquí dice, la conductancia. La pregunta es, ¿cómo pierdes calor? Bueno, si estás en una piscina, convección. Si estás frente a una ráfaga de viento, convección. Si te apoyas en una superficie fría, conducción. Y si el ambiente está más frío, radiación. ¿Me entienden? Así funcionaría. Ah, yo sé. Súper. La otra pregunta que me pidieron a abordar era, ¿qué era? Joaquín, tú tenías una duda, ¿no? No sé si está Joaquín por Sí, ahí. pero déjeme entrar al mail porque ni yo ¿Mm? me acuerdo de las cosas Sí, que me me mandaste escribí. un mail y tampoco me acuerdo. Bueno, A ver. mientras tanto voy a rellenar, ¿sí? Y con el relleno les cuento que estos sistemas de enfriar permiten enfriarle el cerebro a animales que habitan en el desierto. Entonces, a modo de ejemplo, tenemos la gacela de Thompson, en donde la sangre que viene por la arteria carótida viene a una alta temperatura. Y de pronto, si llega hasta el cerebro, puede generar daño fisiológico, ya que las neuronas van a funcionar a una temperatura que no es mayor a los 37 grados. Entonces, lo que existe acá es una estrategia en la cual, por medio de un sistema de contracorriente, la sangre que llega al cerebro se enfría. Para ello existe esta estrategia que es la red carotidia, también le llaman la red milagrosa o red mirabile, que está aquí escrito. Entonces, la red mirabile carotidia permite enfriar la sangre que llega al cerebro. Lo encuentro maravilloso. Pero hay alguien escribió en el chat. A ver. Ah, ya. Joaquín pregunta, ¿cuál es la diferencia entre dos términos que mencioné en la clase? Uno de ellos significa, o sea, es aclimatación. Por favor, miren el chat, ahí está escrito, aclimatación. Y el otro es eh, climatización. Climatación. Es aclimatación y climatización. Fíjense que la aclimatación es lo que uno hace en un laboratorio bajo condiciones controladas. Aclimatación es bajo condiciones controladas. Por ejemplo, yo digo a 15 y 30 grados. Pongo dos grupos de animales. En cambio, la aclimatización, que sería con A también, aclimatización es en condiciones naturales. Entonces, cuando uno, por ejemplo, va a observar en la naturaleza cómo responde un pingüino al invierno y al verano, está observando un fenómeno de aclimatización, no aclimatación. Bueno, es una sutileza, pero digamos, en ciencia se manejan así los términos. No es lo mismo. Aclimatación, aclimatización. Entonces, cuando ustedes Pregunta, están... Sí, dime. ¿aplican necesariamente solamente a temperatura o a cualquier característica ambiental? A cualquier característica ambiental. Exacto. Entonces, cuando ustedes tomen un paper o vean en un libro, se van a notar que si alguien hizo un experimento, habla de una aclimatación. Por ejemplo, Joaquín, yo puedo aclimatar animales o plantas a una dieta o a una condición de laboratorio. Y la aclimatización, que es la palabra más grande, se refiere a las condiciones ambientales, condiciones naturales. No sé si hay más dudas al respecto, o si queda claro o no.
¿No? ¿Nadie? ¿Están todos desayunando ahora? Oye, que hace frío. Profe, yo de nuevo, es que justo Javiera. siempre que explica algo me voy como en la mitad. ¿Qué era la climatización? Ya, mira Javier. Hay dos situaciones que se escriben de manera muy parecida, pero significan cosas distintas. ¿Ya? Una es la aclimatación. Cuando yo aclimato, me refiero a que someto en condiciones controladas a un organismo. Yo aclimato al laboratorio. Pero la Ya, aclimatización se refiere a las condiciones naturales de un organismo. Por ejemplo, cuando lo ya, voy eso a lo ver tenía anotado. ante un cambio estacional. Ya, Aclimatación, climatización. Usted, dígalo bien. Entonces, aclimatación, aclimatización. Bueno, hay otras sutilezas, por ejemplo, no viene al caso con la clase, pero refiriéndome a lo mismo, no es lo mismo decir alimenticio que alimentario. La gran diferencia es que cuando algo es alimenticio, es algo nutritivo. Entonces yo puedo decir, sí, esa fruta es alimenticia. Cuando yo digo alimentario, me refiero a que un tema en particular, aborda conceptos asociados con la nutrición. Por ejemplo, yo puedo decir que la manzana es alimenticia, pero mi tesis abordó temas alimentarios. ¿Entiendes? Bueno, sí. ciencias está llena de esas cosas. Llena. Nos volveríamos locos revisándolas. Pero son cosas que, por ejemplo, te pueden corregir en un texto o en una prueba. Alimentario, alimenticio, aclimatación, aclimatización. No sé si hay más dudas de Profe, esta parte. Sí, tengo una duda. dime, Diego. Eh, Hola. hola. No entendí la diferencia, o sea, si es que existe diferencia entre aclimatización y climatización, Sí. con A y sin A. Mira, uno aclimata o aclimatiza. Ya, pero no Eso, no, climatizar es como poner el aire acondicionado. Ah, ¿Sí? Es como generar un clima. Pero ya. cuando hablamos de la relación organismo-ambiente, podemos ocupar ambos términos. Uno para laboratorio, el que se escribe más corto, aclimatar, Ujú. y para el medio natural, aclimatación, Ya, aclimatización, perfecto. el más largo. Pero el de Ya, climatizar y climatología y climograma no, esa cuestión la tiramos para clase ya, historia y para ya, el aire gracias. acondicionado. Gracias. De nada. Bien, no sé si hay más dudas, chiquillas, chiquillos de esta clase. Les cuento que, Profe, dime, es que tanto que hablaron de eso como que me confunde. ¿Aclimatización es lo mismo que aclimatación, solo que es más largo? mira, escribe ambas palabras, aclimatación y aclimatización. La palabra más larga significa la observación de los cambios que genera el ambiente natural. Y la palabra más chica es lo que tú puedes hacer en un laboratorio chico, un laboratorio. Siempre Mm, es más pequeño un laboratorio al medio ambiente. Entonces, ya, la aclimatación es experimental. La aclimatización es natural. ya, gracias. De nada. Profe, una consulta también con respecto a eso. Dime, Rol. Para no. Por ejemplo, el tema de tener un acuario o un herpetario. ¿Eso entra ahí también como aclimatación? Exactamente. Exactamente. Porque tú estás generando condiciones controladas, no estacionales, por cuanto tú sujetas a los animales a una condición de fotoperiodo. Tú dices cuándo es de día, tú dices cuándo es de noche, tú dices cuánto alimento hay, tú dices dónde se pueden desplazar. Entonces tú condicionas. Y al condicionar ya no es una aclimatización, sino que es una aclimatación. Ah, ya, muchas gracias. No, de nada. Esta sutileza ustedes la pueden incorporar cuando hagan proyectos escolares. Por ejemplo, si van a trabajar con lombrices, con insectos, con plantas, es una sutileza que se considera, como dominar esos dos conceptos. No sé si hay más dudas de esta parte, chiquillas, chiquillos, para que pasemos entonces a dudas de la prueba. ¿Les parece? Y si no les parece, y si les parece, entonces vamos a abrir la prueba. ¿La han hecho o no? ¿Cómo están con eso? Bien.
Bien, no sé. Yo siento que igual le he dedicado tiempo, pero voy bien, creo. Ah, Ya, excelente. Profe, Dime, Marla. lo que pasa es que ese Y- día cuando leyó las preguntas, creo que no fue quien está hablando. El día que leyó las preguntas, bueno, aquí estaba lleno de explosiones, entonces yo no me concentré y en verdad no ni siquiera presté atención bien. Ya, Pero yo ya estaba haciendo la prueba y decidí hacer la última pregunta, ya, voy esta a la última. del zorro. Ok, Y yo siento que quizá me falta como más repasar la clase uno pero siento como, no, la parte de la digestión, porque yo tengo que hablar de la digestión ujú, y aparte de las tramas tróficas, pero claro, de ambas. lo que me da problema es la digestión. Siento que voy a hablar como muy poco de la digestión del zorro y tendría que buscar información en internet y eso, no sé, tengo que ponerle bibliografía, eso es mi tema. Ya, entiendo. Mira, Marla, cuando hablamos del zorro podemos decirlo en términos bastante amplios, como un gremio. Por ejemplo, el zorro es un carnívoro, ¿sí? De Sí, hecho, es sí, del sí. orden carnívoro. Entonces, eso va a Profe, implicar que los procesos de digestión comienzan desde la boca. Y ahí ya tenemos algunos elementos que mencionar. Ya. profe, Entonces, que tengo dudas con eso, porque el zorro chilla tiene comportamientos omnívoros, o sea, come carne, Sí, pero también come insectos, sí, hay estudios donde come fruta, entonces como que igual tenía dudas con eso, porque por ejemplo, como que justo me hizo con algo que vi el otro día, que hay gente que le da, que son veganas y le dan, hacen que sus gatos, por ejemplo, también sean veganos. Y sí, los gatos se mueren porque su sistema digestivo es carnívoro estricto, entonces como que ya, o sea, entiendo eso, pero como este no es un animal carnívoro estricto, como que tenía complicaciones y su sistema digestivo, ¿cómo es? Eso quería preguntarle. ya. Ya, sí, bueno, respondo a ambas. Gracias por el aporte de la omnivoría. Te cuento que los zorros en general también o sea, son omnívoros. La otra especie que es grande y de la zona, el zorro gulpeo, se alimenta de semillas, sino de ratones. Entonces, claro, son omnívoros. El tema es que ustedes deben contextualizar y pensar que hay alumnos que le están dando la colación de ellos a los zorros. Entonces, imagínate gente dándoles galletas. Finalmente, ¿eso qué implicancias puede tener sobre la digestión? Ustedes eso le iba a deberían, preguntar. claro, El tema de qué comida le estaban dando porque no se especificó, entonces quedó como muy amplio. Y incluso yo dije, pero si le dan algo que no sea tan malo, porque también salía eso de omnívoro, lo busqué y también quedé con eso, lo mismo que el Estefi. ya. Mire, chiquillas, y esto va para todos. En general, jamás se debería alimentar a un animal nativo. Jamás. Entonces, primer elemento en una respuesta de este tipo debería ser al animal ni se le toca, al animal no se alimenta, porque existen equilibrios ecológicos, hay aspectos de las tramas tróficas que tenemos que respetar. Si alimentamos al zorro, él no se va a alimentar de lo que debería y por tanto no va a dispersar semillas, no va a controlar poblaciones de roedores, etcétera, etcétera. Finalmente hasta pueden haber cambios conductuales en donde el zorro siempre se va a dirigir al turista. Entonces, parte de la respuesta debería estar orientada a corregir a los estudiantes en relación a su conducta. En eso tenemos elementos de las tramas tróficas que aplicar. Luego, hay un aspecto secundario y es la digestión. El alimento que uno le puede dar a un zorro dista mucho de lo que se alimenta a un estudiante. Si bien un animal es omnívoro, la omnivoría no se refiere al ser generalista. Ser generalista es comer cualquier cosa. Por ejemplo, las gaviotas que uno ve, la gaviota dominicana que uno observa siempre, se alimenta de cualquier cosa. Una cabeza de pescado, un trozo de pan, y es sinantrópico, vive junto con el hombre. Está asociada a las zonas pobladas costeras. Que un animal sea omnívoro no implica que puede comer cualquier cosa. Ya entendíamos en la clase, o al menos se trató que ustedes indagaran, que existían restricciones enzimáticas, existían restricciones de diferentes tipos en la incorporación de nutrientes. Entonces, por ejemplo, si se alimenta el zorro solamente con lípidos o solamente con carbohidratos simples, puede tener consecuencias sobre su digestión. No tienen que darle cátedra al estudiante diciendo, sí, el zorro no tiene maltasa o no tiene sacarasa, sino que basta que ustedes incorporen algunos elementos como justificación de que el animal
tiene características que le confieren la capacidad de digerir ciertos alimentos. Entonces, ustedes justifiquen un llamado de atención a los estudiantes. Eso es lo que deberían hacer. Ahora imagínate que alguien anda con comida de perro y quizás le hace súper bien al zorro. Bueno, está bien, pero no deben avalar el hecho que se alimente a un animal nativo. Por ejemplo, utilizar comederos de semillas para incentivar la ingesta de alimentos en aves nativas tampoco está bien, porque con eso ustedes perjudican la dispersión de semillas en el ambiente. No sé si entienden un poco el sentido de la pregunta. No se les pide que Sí, indaguen en la literatura porque siento que para hacer ese llamado de atención no es necesario que ustedes les presenten un estudio a un grupo de estudiantes. Eh, Pero si lo quieren incorporar y les permite a ustedes facilitar la respuesta, lo pueden hacer. ya, profe, yo ¿Ven? igual había pensado cómo abordarlo desde ese tema, porque cuando anduve mochileando por el norte, caché que todo el mundo le daba comida a los zorritos. Claro. Pero no sabía cómo vincular eso con el sistema digestivo, como que no podía hacer ese clic. De hecho, pensaba en no responderla por lo mismo, pero ahora como que ya me queda más claro. Igual Sí. iba como a abordar de que quizás se le podían transmitir enfermedades o cosas así, porque eso igual es súper común, que los Claro. mismos Por ejemplo, como... mira, Javiera, tocaste algo, bueno, no les quería dar como una respuesta de la prueba, pero ya que lo tocaste, les digo, pero usted no le digan a nadie, ¿sí? Porque el resto ya no ve el video. ¿Sí? Si es acá, aquí queda. ¿Te has fijado que hay gente que puede comer lactosa y otros que no? Hay gente Sí, que puede comer gluten y otros no. sí. Estas mismas observaciones se pueden transferir a la naturaleza. Entonces tú le puedes preguntar a un estudiante, oye, dime, ¿tú sabes que Juanito no puede tomar leche? Sí, no te pueden responder. Entonces no le puedes decir ahí, oye, ¿tú sabes si el zorro puede comer esto o no? ¿O si esto le hace bien o no? Entonces ahí tú inmediatamente abordas los conceptos de digestión, estableciendo la analogía con las situaciones que se pueden dar dentro del curso y con poblaciones naturales. Ujú. ¿Me entiendes? Por Sí, sí, tanto, sí, no sí, es sí. necesario ser experto en zorrochilla para poder argumentar el que no tenemos que alimentar con cualquier cosa a un animal salvaje o No, nativo. sí. ¿Me sigues? Es súper triste, sí, Ya. Y verlo ahí oye, con distemper. y es horrible. O sea, esta foto la tomé yo Sí. el 2017 y yo me bajé del bus, de la van en verdad, y fui y interpelé a un tipo que estaba con una niña alimentando un zorro. Y le dije, oye, ¿por qué le das galletas? Y el tipo era súper flight, así que me tuve que ir, porque al final salía perdiendo. Así que imaginemos la situación más ideal No, donde sí, los estudiantes es no... muy brígido. Nosotros anduvimos como por la parte de Pan de Azúcar, ¿Sí? ese parque nacional que hay, y ahí como que hay una parte en que la gente vive, como una caleta donde como que es una como vive mucha gente, como un pueblito. Ajá. Y como que ahí van a hacer una carretera que se llama ahora la Ruta 1, que la van a construir. Es como, es todo un conflicto socioambiental. Y por ahí pasa mucho auto porque es como ese parque llega de una región a otra, Ya. de la segunda a la tercera, creo. Pero es como de Atacama hacia la otra. Y pasan muchos autos y los autos van, tiran los perros o van con sus mismos perros, bajan a los perros y les dan comida a los zorros. Entonces, toda la enfermedad que tienen los perros se las pasan a los zorros. Entonces, los zorros no solo ya como que buscan los autos para alimentarse, sino que también están enfermos. Toda la población de zorros de Pan de Azúcar tiene distemper o cualquier otra enfermedad que se les pega por los perros. Sí. Es lamentable, Javiera. Lo mismo se ve en la zona central. O sea, han aparecido en el Tabo zorros con distemper, zorros con tiña, y es solo por la presencia de perros domésticos en quebradas, por ejemplo. Sí, o también los perros matan a los guanacos. Eso también Ah, era súper común. oye, bueno, ahí nos metemos en un tema enorme, que es como la presencia de perros asilvestrados en parques nacionales, Sí, es y horrible. sí, un tema mega controversial, un conflicto, como tú dices, socioambiental interesante de abordar. Pero bueno, Profe, entonces, en ustedes está la responsabilidad de educar a los ciudadanos del mañana para que no hagan esas tengo cosas. una, Dime. una duda. O sea, con respecto a este tema, porque por ejemplo estaba leyendo que al final esto es como demasiado triste porque están ya como acostumbrados a que su comida es a través de que pase el auto y que se baje alguien a darles comida, que muchos se mueren de hambre porque no cazan, ya no cazan y están ahí muchos grupos y se mueren de hambre ahí. Entonces,
O sea, ¿qué se hace en casos en donde ya hay una población? Porque busqué y había a veces como, no sé, grupos de 20. Aparte de eso, otro raro que ellos no, en general no están como en grupos tan grandes. Y habían grupos de 20 zorritos ahí esperando que les dieran comida. Como, ¿qué se hace así como legislativamente? ¿O qué se puede hacer con esos animales que ya están con ese daño? Porque su conducta ya cambió a esperar a que una persona les dé comida. Entonces, se espera que se mueran o no sé, como que, ¿qué se debe hacer con esos animales? Sí, mírate, yo no soy experto en rehabilitación animal ni mucho menos. Lo que entiendo es que una vez que el animal genera un vínculo con el hombre y modifica su conducta, es casi irreversible el cambiar, por ejemplo, esta forma de forrajear. De hecho, la mejor aproximación en la rehabilitación de los animales es minimizar el contacto con el hombre, lamentablemente. Por ejemplo, cuando un animal es tomado y es rehabilitado, se debe estudiar cómo es su conducta, por ejemplo, de depredación antes de liberarlo. Entonces, lo que aquí se ha hecho es un pésimo experimento de acercar el hombre a la fauna. Me pasa siempre, por ejemplo, que voy al Algarrobo, hay unos humedales, y siempre hay gente alimentando con pan a las aves. Siempre. De hecho, esto ocurre tan frecuentemente que especies que deberían alejarse rápidamente del hombre se acercan a la orilla cuando uno se aproxima. Por ejemplo, las taguas o los cines coscoroa. Entonces, yo, que cuando estoy allá, paso retando a la gente, pero retando entre comillas, como la verdad uno tiene la labor de educar. Siento que más que por algo legislativo, como una acción a tomar, creo que la acción que debemos hacer es educar. O sea, si toda la gente fuese consciente del daño que le hacen a la fauna al modificar su dieta y sus conductas, creo que podría ser más efectivo. Pero falta educar, falta mucha educación. Y educación ambiental. Es cosa de preguntarles a ustedes mismos si saben qué árboles en la calle son nativos, o si saben qué aves que están en su ciudad existen solo en Chile. Eso está al debe, enormemente. Y lamentablemente no existen en los programas de formación de profesores instancias sólidas para formarlos en educación ambiental. Eso queda como un elemento que ustedes deben aprender de manera independiente. Pero Stephanie, yo creo que esto va por el lado de educación. Penalizar es más complejo que educar. Fíjate que en el medio del desierto, ¿quién va a estar fijándose quién alimenta a un zorro? Pero es más fácil quizás Y enseñarle a los niños que deben tener conductas que sean propicias para la conservación de la fauna. me dio mucha como penita buscar este tipo de cosas porque busqué como en Instagram también, es porque hay como grupos ambientalistas y que muchas veces hacen infografías como hablando del tema, entonces estaba así como, voy a buscar. Y me puse a buscar así como por hashtag y encontré muchas fotos de gente así sacándose fotos con zorritos, dándoles comida así como si fuera algo súper bueno, como muy bacán. Y me fijaba así como en qué cosas les daban y había un tipo dándole torta. Imagínate, Como que, y para él como que súper bien estar haciendo eso. claro. Stephanie, yo estoy de acuerdo contigo y es súper penoso, pero lo veo por el lado de la educación. Te fijas que tenemos como una gran tarea el día de mañana como profesores de química, de biología, o profesores de ciencias naturales, depende cómo se vayan desempeñando ustedes, que la responsabilidad acá es compartida. Si alguien no sabe algo, es porque no se le enseñó. No necesariamente ustedes tienen que ser expertos en insectos. Y puede que estén matando una especie endémica en peligro de extinción cuando matan a una mosca. ¿Me entienden? Entonces debemos generar esas instancias de divulgación y la Profe, responsabilidad está en cada uno. Dime. eso que están hablando igual es importante. Supongamos se dan muchos parques para el sur, que antes de ingresar al parque te muestran un video y te dan una charla, como en los dos idiomas en caso de turista, y ahí dice como que está prohibido el alimento y es castigado, como que te echan y te vetan por un par de años de los parques nacionales. El tema es que dicen que para el norte el acceso a parque es como tan abierto, como que puede ingresar tanta gente por distintos lados que el control es como súper difícil. Entonces, esa instancia, como la primera instancia, de mostrarle un video a toda la gente, ya igual te hace entender de que aunque tú le des, no sé, una galleta, una papa frita, lo que sea, tienes que salir, eres castigado.
Entonces para el sur se da mucho eso. Yo sé que en los parques en el sur es así, te dan la charla, te muestran el video que dura como que 5 minutos, pero para el norte no está ese control, no es tan exhaustivo. Claro. Ahora, por ejemplo, antes de salir de vacaciones en el colegio, jamás me dijeron no alimente a la fauna cuando salga a alguna parte, ni la justificación. Entonces creo que esa es la reflexión que está también detrás de esta actividad, ¿sí? Sin volvernos especialistas en digestión de zorrochilla, como les digo, sí ocupen elementos para argumentar el por qué no deberíamos alimentar. ¿De Profe, acuerdo? ¿le puedo hacer propaganda algo? Sí, dale, adelante. Es que con una amiga que es socióloga estamos haciendo un proyecto justamente de educación ambiental que tiene que ver como con reestructurar tanto como plazas y jardines con fauna nativa para poder generar interacciones mayores con los mismos, o sea, con flora nativa para poder generar interacciones con fauna nativa. Así que eso, Súper. si alguien quiere participar, este año no alcanzamos a entrar a Proyecto Azul porque íbamos a postular a Proyecto Azul, pero no alcanzamos porque el semestre estaba muy bélico y eso, como que, y en verdad no alcanzamos como en las categorías porque este año Proyecto Azul iba a ganar como cosas de bienestar estudiantil, entonces nosotros no como calzábamos en eso porque nuestro trabajo es como con las comunidades. Así que si alguien quiere participar, como que nos diga, porque es como está haciendo, como, igual no tenemos como muy pocas cosas hechas, pero la idea es como que ya para el verano esté como más hecho y empezar a trabajar como con las comunidades generando educación ambiental en las ciudades, porque eso es lo otro también, que uno ve como que hay mucha educación ambiental como en los lugares donde hay algo que cuidar, por ejemplo los humedales o los mismos parques nacionales o las cosas que están como aledañas a eso. Pero en la ciudad misma no hay instancias de educación ambiental. Entonces, a eso va como orientado el proyecto. Súper, Javiera, te felicito. Ojalá sigan haciendo cosas así y se sumen más personas, ¿sí? Más profes. El año pasado hicimos un CFG de biodiversidad urbana con un colega que es historiador. Se llamaba Biodiversidad Urbana, miradas interdisciplinarias de nuestro entorno, en el cual abordábamos la Eran muy biodiversidad. pocos cupos. ¿Cómo? Eran muy poquitos cupos Ah, a sí. su CFG. Sí, era bien breve. Es que había gente de todas las facultades, pero tratamos de hacer eso, mostrar la diversidad, pero también cultural. Entonces era como una mezcla, era un Frankenstein de curso, pero fue bien, bien bonito. Pero bueno, a lo que vamos, y yo creo que estemos todos de acuerdo en que tenemos que aprender de fauna nativa, de flora nativa, de patrimonio natural, y es responsabilidad nuestra generar quizás ese vínculo entre los estudiantes y el patrimonio que hay que cuidar. Y también con los turistas, ya, malditos turistas. Ah, los odio. Bien, no sé si hay más preguntas de la prueba, chiquillas, chiquillos. Me han escrito hartas dudas, entonces igual es el momento de quizás revisar la prueba, preguntar. ¿Profe? ¿Profe? Sí. ¿Quién? No, dale nomás, Marla. No, es que no, como que quiero decirlo y no, porque siento que me va a jugar en contra. No, pero es que las primeras dos preguntas se parecen mucho, pero logré encontrar como la diferencia, ¿Ya? porque hay que hablar del mismo proceso, pero es como en otro contexto y hay que ocupar como, no sé, como Mira, que me... hay Dígame. diferencias creativas, no solo de contenido, Marla. Por ejemplo, la segunda es que tú nos relates tu sueño y nos cuentes algo entretenido. Bueno, no digamos que sea entretenido, pero sí. Imagínate que esto puede ser una estrategia para ti enseñar los contenidos el día de mañana. Sí, Entonces, genera un relato donde tú eres, por ahí alguien me decía, una papa frita, ¿y qué sí, yo pasó? ya me puse algo. Pero Ya, hablé en primera persona todo el rato y también decía cosas como lo que yo veía, así como, oh, pasa tal cosa. excelente, Y, excelente. Por ejemplo, que me menciones ah, como, ya. y de repente se cerró la gran puerta, le llaman la epiglotis, no sé, ¿te fijas? Sí, sí, Ya, puse algo relacionado con eso, que ahí va a cachar. ya, súper. Entonces, lo importante es que sea claro, o sea, lo entendamos. Sí, Entendamos la estaba relación, ¿sí? como con la última pregunta, porque la tercera no la voy a hacer porque era lo que yo le había dicho, le mandé un correo y le había dicho que no entendía ciertas cosas. Y me Claro. dijo que lo íbamos a ver el lunes, pero no lo vimos eso. Entonces como Ah. que me cuesta, yo siento que no, prefiero no responder eso. Pero, mira, Marla, esto nos puede servir. ¿Qué cosa te parece compleja de la 3? Como para
Quizá ilustrar No, a es tus que compañeras, yo compañeros. tengo problema con la materia en sí. No es como en la pregunta 3, porque si tuviera clara la materia, no tendría problemas con esa pregunta. Mi Ya. problema era con lo que le mandé en el correo. Por ejemplo, habían unas ecuaciones, logaritmo, como que me mete ecuaciones y como que no, como Ah, que me ya. voy a pérdida. Ya. Ah, ya. Sí, es como la complejidad matemática, pero es simple, ¿no? Sí, Ahora, eso no tienes que incorporarlo en esta respuesta. Lo de las ecuaciones hacía referencia a lo siguiente. Mira, imagina en tu cabeza un plano cartesiano, ¿sí? En donde la sí, abscisa, en el eje X, esté la masa de un organismo. Y en sí, la ordenada, en la suena raro, en la Y, así se dice, Y. En la Y esté el consumo de oxígeno del animal. Si ya tú sí. graficas eso, sabes que no es una línea, sino que es una curva, es una ecuación potencial. No sé si tienes en tu Sí. mente cómo es potencial, ¿cierto? Sé Es que le como que poníamos después los logaritmos y ahí podíamos sacar la pendiente. exactamente se linealiza. Y con la pendiente podemos saber si la alometría es positiva, negativa o isométrico. Esa Sí, era y toda la ahí daba el historia. ejemplo de alometría negativa en el caso de los bebés que crecía el cráneo Cabezón, primero claro, y sí, los cabezones. Y exacto, después el cuerpo. Sí, exacto. sí era eso. Pero había una que era CB partido en CM, Ah, creo ya. que era así. El cociente Eh, respiratorio, y esas cosas como que no la ya. entendí. Eso era más química, Marla. Mira, si tú piensas cómo Ah, es la ya. oxidación de la glucosa dentro de las células, entonces uno tiene C6H12O6, ¿cierto? Más O2 es igual 6CO2 más, perdón, C6H12O6, la glucosa, más Sí, 6 oxígenos es igual 6 dióxido de carbono más agua más energía. Esa sí. es la estequiometría de la ecuación de la oxidación de la glucosa. Ahora, si te fijas, existe la misma cantidad de moles de oxígeno y de CO2. De CO2 Sí. en los productos y de oxígeno en los reactantes. Entonces, ese cociente oxígeno-CO2 da valor 1 cuando se oxida glucosa. Si hacemos la estequiometría, por ejemplo, para un triglicérido, vamos a notar que cambia el valor. Por ejemplo, es 0,7. 0,7 es la relación de moles de CO2 y oxígeno. Por tanto, si yo tomo un animal y evalúo el oxígeno consumido y el CO2 producido, me puedo aproximar a entender qué biomoléculas están siendo oxidadas. Esa era la utilidad del cociente respiratorio, que para efecto Ah, de un animal omnívoro es un desastre. Imagínate, yo tomo a un niño en la calle que está comiendo una sopaipilla, le mido el cociente respiratorio y me va a decir cualquier cosa. Me puede decir que, claro, tomó leche en la mañana, después se comió una fruta, luego un super 8, pero la cantidad de biomoléculas ahí implicadas, en verdad, no nos permitiría identificar nada. ¿Cuándo presenta ya. utilidad el cociente respiratorio? Por ejemplo, cuando un animal está hibernando. ¿Qué esperarías tú observar en una hibernación? Un cociente respiratorio que dé cuenta de qué biomolécula, Marna. Oh, no sé, es que ahí en hibernación es como la tasa metabólica basal, por decirlo, es Claro, como lo que el oxígeno que te ocupas para existir nomás, porque al exacto. final no estás en... Estoy de acuerdo, pero no estás comiendo, ¿cierto? Entonces, ¿de qué te estás no, alimentando? ¿ocupas reservas? Exactamente. Entonces uno debería observar un cociente respiratorio relacionado con la oxidación de lípidos. Mm, ¿Se entiende? sí, Más o menos, ¿no? Entonces, fíjate sí, que, claro, uno pone una ecuación y quizá uno dice, ah, qué lata, y siente un rechazo a la matemática. Bueno, depende de cada uno, pero a eso apuntaba. sí, lo que pasa es que tengo un problema como mis compañeras a veces hacen tipeo, entonces yo leo el tipeo y a veces veo el video, pero siento que como que me confundo si solo leo el tipeo. Tengo que también como escuchar el video, no sé, al mismo tiempo, porque no, si leo el tipeo, no, como que no entiendo el contexto quizás, Claro, como que lo leo con mi voz y es como, ¿qué estoy hablando? sí, sí pasa. Ahora no entiendo por qué lo tipean, si igual no es tan denso, pero bueno. No, dice muchas cosas y a veces a No. uno se les va. Sí, es muy Bueno, importante el tipeo. bueno, son estrategias, pueden servirle. Está bien. Bien, no sé si hay más preguntas, chicas, chicos, de la prueba. Profe, Recuerden, profe, dime, Anaís, ¿no? ¿Qué? le quería decir que hiciéramos la declaración de ontogenia.
Porque también me preguntaron de nuevo. Ah, ya. Ontogenia. A ver, atención, atención, gente. La ontogenia hace referencia a la historia de un organismo completo durante su vida, desde el nacimiento a la muerte. Es la forma más pituqui científica de decir la edad. ¿Ok? Ontogenia. Ahora, la ontogenia no es solo la edad, porque si soy un organismo, por ejemplo, holometábolo, que como una mariposa tiene estadios de desarrollo, uno se refiere a los estadios de la ontogenia. Entonces es un término bastante amplio, pero aquí hace alusión a la edad. Entonces, si hay un estudiante que come como a mí me gustaría comer, ¿ya? Sé que no es sano, pero que crucifíquenme, ¿ya? Me encanta la fritura. Y dice que no crece, pero solo engorda, uno puede dar una respuesta. Entonces uno dice, bueno, al final quiero responder a ustedes la pregunta, pero ustedes pueden contextualizarlo en qué pasa con la dieta y qué pasa con el crecimiento en ciertos periodos, ¿sí? Uno no crece todo el tiempo. Solo engordo, dice. ¿Ya? Pero espero que eso quede claro. La ontogenia se refiere a la edad o al estado del desarrollo, ya sea la infancia, la adolescencia, la adultez, la senescencia. ¿Se entiende? Pero, profe, no entiendo porque mi seminario es tasa metabólica a través de la ontogenia y yo pensaba que había que hablar sobre el desarrollo embrionario. Mira, Javiera, tú puedes considerar el desarrollo embrionario y eso está súper bien, porque es Ah, ya, parte de la ontogenia. ya, Bacán. O sea, el desarrollo embrionario está anidado dentro de la ontogenia, pero la ontogenia no termina con el nacimiento, ya. prosigue, ¿me entiendes? Ya, sí, sí, sí. Yo pensé que solo aquí tenía como ese concepto de que la ontogenia era solo como el estadio embrionario. Oye, Javiera, ¿y esto viene de esa máxima de la ontogenia recapitula la filogenia? ¿De esa imagen de los Ah, embriones? ¿O no? no, o sea, sí, o sea, no sé, yo tenía ese concepto y también salía como en también salía como en internet, como que si uno busca ontogenia es lo primero que te sale. Ya, es por esto, mira. Sí, la típica foto de, sí, sí, la Ya, tengo en mi mente. ya se le voy a mostrar al resto. Ya mira, Ernst Haeckel, que es un embriólogo alemán del siglo XIX, él decía que la ontogenia recapitula la filogenia. Entonces, si yo escribo ontogenia, probablemente me tira esta imagen. Al respecto debo mencionarles varias cosas. En primer lugar, que Ernst Haeckel fue súper cuestionado porque él dibujaba esto, pero intencionaba los dibujos para que los embriones se vieran más similares. Ya, punto uno. Entonces Haeckel, primero, es un tipo que se hace mucha publicidad a sí mismo y es conocido por modificar su resultado. El tipo era muy buen dibujante. Ahora, ontogenia recapitula la filogenia significa que el desarrollo del organismo evoca o rememora o recapitula o reescribe la historia evolutiva, la filogenia. Entonces, si nosotros miramos los embriones, según Ernst Haeckel, el desarrollo embrionario volvía a mostrarnos pasos de la evolución, por cuanto éramos similares a otras especies. Esto es cierto. Por ejemplo, en la clase de sistema circulatorio vamos a ver que nosotros desarrollamos los vasos sanguíneos de las branquias, pero estos degeneran durante nuestro desarrollo fetal. Ahora, el concepto que ustedes tengan, o sea, esta idea preconcebida de que ontogenia significa embrión, yo creo que viene de la visión de esta imagen durante la escolaridad. Pero ontogenia es mucho más que desarrollo embrionario. ¿Ok? Para que lo Ya tengamos entiendo. súper Creo que claro. igual yo Ya. creo que tiene relación porque muchas veces hemos visto papers que hablan de la ontogenia y siempre son estudios en estadios embrionarios o de larvas. Entonces yo creo que igual tiene relación con eso, que muchos de los estudios que hemos leído durante la carrera que se relacionan con ontogenia son solamente en estadios tempranos. También puede ser por eso. Claro, claro. Seguramente. Y aparte de que la terminología lo ocupen los biólogos del desarrollo, eh, lo sesga de alguna forma. Así que, ahora, eso del uso de los términos y su ambigüedad no es exclusiva del término ontogenia. Por ejemplo, el concepto de nicho. ¿Vieron en ecología cuántos tipos de nicho había? Hay un montón. Sí. El Grinnelliano, Eltoniano, Hutchinsoniano, pero además está el nicho isotópico y está el nicho celular. O el término epigénesis.
La epigénesis o epigenética también tiene muchas definiciones. También el concepto de especie, y así podríamos estar hablando todo el día de la ambigüedad de la terminología. Bien. No sé si hay algo más de la prueba, chiquillas, chiquillos, que quieran consultar o mencionar. Profe, ¿Sí? es que tengo una duda en la pregunta 1. Es que El hombre. quería ver si puedo poner como un dibujo simple. Es que lo que pasa, estoy como muy acostumbrada a que siempre que hablo de un tema nuevo a alguien, uso alguna imagen, no sé, a mi hermana cuando le explico algo que me pregunta cosas random, siempre tomo un cuaderno y se me hace mucho más fácil dibujarle algo como para que se vaya haciendo una idea o como que se apropie. Entonces, hablar de sistema digestivo como que se me haría muy, muy fácil, por lo menos hacer como, o sea, lo que se me ocurre es como explicarlo, es como siempre ir haciendo preguntas, como que ir armando de acuerdo a lo que me van diciendo y como que ir juntos armando como el concepto o cosas así. Entonces, como que si puedo usar un dibujo simple del sistema digestivo, porque yo así lo iría como en la pizarra, ir de a poco dibujando así como aquí empieza y la boca, o después la faringe, cosas así. Entonces, no sé si se puede. Mira, me parece que lo que plantea es súper didáctico, pero también yo te podría proponer de vuelta que hagas que la persona imagine el proceso. En 600 palabras igual es acotado. Eh, Mira, yo creo que no hay problema con que ocupes un dibujo, pero no puedes basar la explicación en observa el dibujo, ¿me entiendes? Sí, 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 que mi idea es como ir de a poco, como que no hacer el dibujo de una, sino que Ah, como ya, que ir primero, así como que igual que ellos participaran en formar, porque uno ya tiene nociones de igual chico, más o menos de qué es el sistema digestivo. Entonces, como ir completando ideas que ellos tienen, porque como es una clase de introducción, igual claro. como que siento que es importante es ver como conocimientos previos, como que Sí, siempre las clases de introducción son como para eso. ahora Entonces, no sé si... sí. Fíjate en algo, Stephanie, que me pasaba también, sobre todo con los cursos más chicos, principalmente en primero medio. Eh, Cuando uno habla de un tema, uno piensa inmediatamente en el ser humano, y no tienes por qué partir hablando del hombre. Por ejemplo, uno podría abordar cómo se alimentan los organismos. Entonces, podría uno hablar de las plantas. Uno podría partir mencionando cualquier otro elemento que no sea necesariamente la anatomía del tracto digestivo. Sí puedes llegar a él, pero como clase introductoria uno pone temas. A modo de ejemplo, cuando me tocaba hablar de sexualidad, yo les llevaba una hoja de un helecho y les mostraba que todos los conceptos que ellos tienen asociados a sexualidad, que es principalmente genitalidad, están muy lejos en otros organismos como las plantas. Entonces les mostraba los soros, las esporas, les hablaba de que hay alternancias generacionales, les volaba un poco la cabeza y luego llegaba a explicar que había reproducción sexual y asexual. Entonces, uno puede abordarlo esto de muchas formas. No es necesario que llegue inmediatamente a hablar de los elementos anatómicos del sistema. ¿Entiendes? Ya, Así que sí, la creatividad ya. aquí es amplia, es una pregunta de baja estructuración, es decir, no les estoy pidiendo que hagan un algoritmo, sino que ustedes pueden abordarlo como quieran. Lo que sí le estamos pidiendo es que se dirijan a los estudiantes, usen conceptos, al menos 6, que contextualicen y aterricen. Es decir, si alguien va a hablar de la colecistocinina, créanme que la mitad del curso los va a dejar de seguir. Como que no podemos hacer una introducción hablando en esos términos. Y esto es clave, que manifiesten un inicio, o sea, una pequeña introducción, un clímax de desarrollo y un final. El final debe ser un cierre bastante redondo. O sea, que den respuesta quizás a una pregunta planteada al comienzo de la clase. Eso implica un final. Y con esos elementos y toda la creatividad que ustedes quieran, estaría satisfecha esta pregunta. No sé si alguien quiere aportar algo en este punto, de lo que hayan hecho, ¿no? Nadie.
sé si estoy conectado tampoco. Sí, lo escucho. Sí, estoy. Ah, ya. Es que tanto silencio. Solo escucho mi respiración. Es como, estoy muy solo. Ah, Ya. Súper. Bueno, si no hay más preguntas, cerramos la parte de la prueba. Y ahora hablemos sobre la propuesta experimental. No sé si alguien tiene dudas respecto a la formulación de propuesta experimental. En general les cuento, así como a modo de retroalimentación general, que me parecieron muy interesantes. Hay trabajos muy creativos. Hay gente que, bueno, hay gente más creativa que otra. ¿Ya? La creatividad es algo que se manifiesta de forma diferencial en las personas, se puede desarrollar de todas maneras. Unos fueron más prácticos o prácticas, otros fueron más creativos, creativas, pero en general están todos los trabajos muy buenos. Siento que muchos no revisaron en detalle la rúbrica. Entonces, era cosa de ver qué te asignaba 4 puntos. Por ejemplo, el poner el número de las páginas era uno de ellos. Que es una tontera en términos de quizás el aprendizaje significativo en este curso, pero son cosas de formato que uno siempre se va a encontrar. Por ello, entonces, profe, les mencionaba, dame un segundito, les mencionaba al principio de la clase que vamos a dar un trabajo que es voluntario para subir notas, ¿sí? Dime, querías mencionar algo. sí, no, es que me da lata porque yo me acuerdo que yo siempre lo primero que hago es pegar la rúbrica en la parte donde estoy escribiendo, pego las rúbricas y me acuerdo que no sé qué pasó, que no me fijé en esa, pensé que decía lo mismo, mire si es una estupidez, pensé que decía lo mismo que la otra, como que no entendía por qué había dos rúbricas. Me fijé en la otra, en lo que es la parte experimental en sí. En eso me basé. Me acuerdo Ya, que incluso me levanté a las 2 de la mañana a hacer toda la propuesta experimental y después mi compañera me complementó, pero como que no nos fijamos ninguna de las dos en la parte de formato. Entonces, claro, cuando subió la nota fue como un golpe, así, un combo en el OSI, que me dejó para adentro, y dije, ¿qué pasó acá? Y claro, cuando vi qué pasó, era la parte formativa. Y son cosas como que no tienen tanta importancia, pero sí las tienen en el momento de poner la nota. claro. Eso. Qué lata. Sí, bueno, miren, lo lamento mucho. Lo importante, creo, es la parte formativa, chiquillas, chiquillos. Formativo me refiero como que, oh, aprendamos algo de nuestro propio hacer. Yo me he mandado muchos condoros en la vida, en evaluaciones, en pruebas, y uno, lo importante es como que aprenda un poquito de, ah, ya, no me voy a equivocar en eso y lo voy a hacer mejor. Entonces, lo importante es a nadie cortarle la cabeza con esto, sino, y tampoco pasarlo mal. Ya, aquí está la rúbrica del trabajo, y solo para mostrarles ya que habían elementos bien concretos, como por ejemplo, acá, no hay figuras. Si no hay figuras en tu propuesta, que era una figura como, este es el montaje del experimento, eso inmediatamente eran 3 puntos y no 4. O por ejemplo, tiene las páginas numeradas. Si no las tiene, inmediatamente 3 puntos. Y eso hacía que la gente bajara la nota. O los errores ortográficos, que era de puntuación o gramática, tildes. Hay gente que generó el diagrama del experimento, pero lleno de faltas de ortografía, pero eran faltas de tipeo. Entonces, en vez de científico, escribían cinetífico. Ahora, lamentablemente, si somos profe, eso nos va a jugar en contra. O sea, les invito a que generen una guía con errores y la entreguen a los estudiantes. Y ahí van a ver cómo los estudiantes le van a decir a la profesora de lenguaje que ustedes escriben mal, le van a decir al de UTP que las guías están mal hechas. La labor de los profes está súper expuesta. Entonces, es importante que aprendamos a protegernos de eso. ¿Ya? Nadie es perfecto, todos nos equivocamos 1.000.000 de veces, pero ojalá estemos muy, muy atentas, muy atentos, ¿ya? Esa es la invitación. Y como pueden ver, hay una rúbrica para el portafolio, que es esta más extensa, y la otra era la rúbrica para la propuesta experimental. Esta es más completa aún. ¿Ok? Para que estén súper atentas y atentos. Profe, yo en el portafolio tengo como dudas, no entiendo bien, por ejemplo, la introducción. Como que siento que es lo mismo que la primera parte de la parte experimental de la primera entrega. Exacto. Sí, Eso es. Ah, lo copio y lo pego ahí. Cópialo, pégalo, mejóralo.
No me acuerdo ya. tu trabajo, Fernanda, porque la verdad es que reviso bastante en ciego, así como que Ujú. lectura Sí, no, pero- rápida. Pero muchas personas tienen observaciones, por ejemplo, en el planteamiento de los objetivos. Un objetivo no es una actividad, ¿ya? Un objetivo es una meta. Entonces se escribe como una meta y en base al objetivo se desprenden actividades. Además, los objetivos se escriben de una forma muy especial. Infinitivo. En infinitivo, claro. O sea, yo creo que han tenido cursos donde han formulado objetivos previamente. Y muchos lo han hecho muy bien. Pero hay algunos grupos que no lo han hecho tan bien y en eso tienen descuentos de nota o tienen observaciones. Por ejemplo, los que no tienen figura, adivina qué tienen que incorporar ahora. Ojalá una figura. Claro. Lo ideal es que alguien que jamás ha hecho este trabajo lo tome y lo pueda replicar. Entonces, la figura es ilustrativa en ese sentido. ¿Ya? Así que eso, Fernanda. Tu portafolio se nutre a partir de la propuesta experimental y se expande. Ya. Profe, ¿y en resultados? Espérate, ¿lo teníamos detallado? Mira, fíjate resultados. Contempla que el producto que se está creando, que la actividad da cumplimiento a lo expresado en la propuesta. Es decir, si en tu propuesta, Fernanda, pusiste, entregaremos una guía para evaluar los conceptos previos de los estudiantes. Adivina qué tienes que estar en los resultados. La guía. Entonces tú creas la guía para evaluar las ideas previas. O creas el ticket de salida de la actividad experimental. Ya. O sea, ya, nosotras, por ejemplo, en la propuesta experimental entregamos como primera actividad que teníamos que hacer, entregábamos un set de fichas con la imagen de un animal y otras cosas. Claro. Tenemos que poner esas fichas en los resultados. Exacto. Ya. Exacto. Mira, lo ideal, Fernanda, es que el día de mañana tú estés en un colegio y digas, hoy, ¿dónde dejé ese archivo? ¿Dónde está el portafolio? Y tengas la actividad hecha. Ya, sí. Y no solo eso, sino que alguien diga, oye, sí, hay un trabajo, porque luego lo vamos a subir todo esto curso. Entonces lo vamos a liberar para ustedes, entre ustedes. Ya. Entonces así podrán ustedes ver qué es lo que han hecho los compañeros, las compañeras. ¿Ya? Ya. Y tengamos un buen insumo para todos y todas. Ya. No sé si hay más Y ahora dudas. sí. Profe, Dime. no es como sobre esto, es como el video seminario. ¿Usted cuándo va a subir los nuevos videos para poder hacerme un tiempito y evaluarlo? Sí. Mira, debo subirlo entre hoy y mañana porque hay un grupo que se atrasó. Entonces no quiero hacer muchos archivos. ¿Viste que era todo un archivo en la evaluación previa? Sí. Los estoy esperando que si no me lo mandan hoy, ellos los voy a incorporar en la siguiente evaluación, en el tercer grupo. Ya. ¿Ya? Para no perder más tiempo. Eso respecto a los seminarios. Gracias. ¿Profe? Fernanda. Y en la metodología del portafolio va también como la misma que pusimos en la parte experimental de la propuesta experimental, pero más extenso, como ahí con todos los detalles. Exacto. La idea es que ahora ustedes se expanden. Claro, sin límite de palabras. Sí, no hay límites, pero tampoco nos den la lata ya. No. Piensa esto, Fernanda, que uno está leyendo y nos aburre, y después de aburrirse uno se enoja, y cuando está enojado pone la nota. Entonces, nadie quiere hacer eso, ¿ya? Pero, Uy, de hecho... lo dije. No, es broma. No, pero... Estuvo enojado siempre cuando me puso la nota. No, para nada. No, te cuento que escribir más no es que esté mejor, ¿sí? No. No. La extensión no habla de la calidad, en lo absoluto. Profe, y si siento que mi metodología como que ya no las puedo explicar más de lo que ya lo expliqué en la propuesta experimental, ¿la dejo tal cual? Sí, Es que no se me ocurriría cómo seguir ahondando porque es como muy preciso lo que tiene que hacer. Ya, mira, Stephanie, entonces, si tú crees que ya está listo, te invito a que vayamos a mirar la rúbrica. Entonces, fíjate, todos los procedimientos utilizados están bien descritos en formato solicitado y se presentan en orden lógico y desarrollado de manera exhaustiva. Si tú consideras que está eso, bien. Ahora, si no está en formato solicitado o no están descritos todos los procedimientos, va a ser deficiente. ¿Me entiendes? Ahora, si solamente ponen como un cuadro de procedimiento, no cumple. O solo se genera un listado en orden, no cumple. ¿Me entiendes? Lo importante es que tú describas los procedimientos, o sea, escribas y describas los procedimientos en la metodología.
Por tanto, el comentario para todas y todos es, si tenemos dudas de la evaluación, nos pueden preguntar, pero también mirar la rúbrica. Con la rúbrica se aseguran al menos cumplir con lo elemental. Lo que no está en la rúbrica es lo conceptual, que eso pasa por el filtro de los evaluadores. Por ejemplo, si hay un error conceptual, eso no va a estar aplicado en la rúbrica. Ahí les comentaría directamente como, oye, esto no está bien hecho. ¿Sí? Profe, pero Dime. con formato como solicitado, ¿a qué se refiere a que esté? Ay, no entendí. ¿Cuál es el formato solicitado para la metodología? No, lo importante es que tengas esta estructura de formato. Ah, ya, que estaba buscando y dije, había algo más que eso. No, eso. Ah, ya, es esa, ya. Sí. Y cumplir con elementos de ortografía, apariencia, tener títulos, subtítulos. Mira, te puede sorprender, Stephanie, pero hay gente que escribe de corrido, que no separa secciones, por ejemplo. O que, por Sí, ahí es más ejemplo, complicado entender. o no usa tablas o imágenes para mostrar ideas. Por ejemplo, acá hay que ocupar nuevamente imágenes, usar referencias. Entonces, a eso se refiere el formato, el elemento de formato. Profe, Dime. es que me da vergüenza decir cómo a esta altura de la carrera que voy, pero tengo un problema gigante con el tema de la bibliografía. Nunca he sabido hacer una referencia o como que siempre yo le pedía a un amigo que yo le dije cómo podía hacerlo y él me lo mandaba hecho. Entonces Ya. al final yo nunca aprendí a hacerlo e incluso mi compañera fue la que hizo las referencias y yo no me metí ahí porque no sabía. Entonces, quiero aprender. Ya, te voy a mostrar un poco. Por ejemplo, mira, Profe, ¿sí? es que yo tengo un documento que es de esos como talleres que se hacen al principio cuando uno entra a la U, que alguien me lo mandó. No me Ya. acuerdo quién. Que tiene como referencias, lo comparto si quiere a las chiquillas. O Sí, sea, por me lo favor. puedo mandar por el grupo de WhatsApp, no sé. Fernanda, te agradecería si lo subes como material a alumnos. Ah, bueno, también. ¿Ya? Miren, y les voy a mostrar un truco. Lo voy a Atención. buscar. Ya. Gracias. Mira, les voy a mostrar un truco. Fíjate que aquí tengo un artículo, ¿sí? Así que atención, Sí, Marla. Lo voy a copiar. Me voy a ir a mi navegador y mira lo que tengo acá. Es un botón de Google Académico. Y ustedes lo pueden poner en su navegador. Le hago clic. Ahí. Voy a pegar el título del artículo que me importa. Le pongo buscar. Mira lo que es la magia. Esto significa citar. Y me dice en APA. Ah, ahí está en APA. Y me lo llevo. Copiar y pegar. Así de simple. estoy impactada. Claro. Incluso, mira, Tengo una cosa. incluso me sirve para buscar papers. Yo puedo poner como, ya, filogenia, ontogenia. Y le digo, ya, búscame. Y me tira artículos que incorporan los conceptos. Ah, y además si me tincó lo puedo citar. Ahí está, en APA. Así funciona. Y estas son otras formas de citar. ¿Cómo descarga eso? Esto, El de Es una Google. extensión de Google, ¿o exactamente, no? es una extensión. Entonces, busca por ahí, botón del Google Académico, lo agregas al Chrome y lo ocupas. A mí me soluciona la Ya, vida un montón. sí. Ya, muchas Y, gracias. Y y para la así, gente que escribe de corrido, hay caleta de páginas que te ayudan a hacer conectores o los sinónimos de los conectores o cosas así. Yo ocupo caleta como esos recursos, porque si no, no se te ocurre cómo que poner. claro, es como, es una habilidad, Javiera, ¿cierto? Una habilidad yo creo que se trabaja en el tiempo. Y después cuando seas mucho mayor, ya te va a fluir. Pero nadie nace escribiendo artículos científicos ni introducciones. Nadie. Bueno, no sé si hay más dudas de esto que estamos viendo. ¿Nadie? Si no, entonces nos despedimos y quedo atento al correo o cualquier cosa, ¿sí? Ya. Profe, una Dígame. pregunta
aparte, así, Super X. Ya. ¿Usted va a mantener sus videos en YouTube ahí para la eternidad? ¿O los va a borrar en algún momento? Oiga, Eh, sí. Los borre. No, yo creo que se van a quedar ahí. Voy a seguir subiendo material. No creo que lo Ya, ya. saque. Es que pensaba así como en el futuro podrían servirme cuando esté haciendo clases y necesite recordar algún dato. Entonces, para que Sí. no los baje, los deje No, ahí para no. siempre. No, yo creo que se van a quedar ahí. Que me van a servir para el curso mismo, porque imagínate ya, volvemos a la normalidad. Les puedo decir como vean el video y en la clase solo nos juntamos a hacer actividades. Entonces podríamos darle más, sacarle más provecho al tiempo. En vez de mandarles lectura, es como vean el video. Y nos juntamos en la clase presencial y hacemos actividades prácticas o hacemos cosas con colegios. Creo que podría ser más enriquecedor. Así que, no sé, no los voy a sacar. Ya, ahí subió ¿Profe? Fernanda. ¿Sí? Dime. Supongo que ya no hay posibilidad de poner lo que olvidé poner en la propuesta, ¿cierto? Ya pasó. No, mira, si olvidaste poner algo en la propuesta, ahora lo puedes incorporar en el portafolio. Ya. Sí, de todas maneras. La idea es que el portafolio sea la versión mejorada de su propuesta. La propuesta es el proyecto, como el anteproyecto. Y el portafolio es el desarrollo de este proyecto. Luego, su aplicación, bueno, va a depender de ustedes en el futuro. Profe, Dime, Raúl. ¿podemos quedarnos nosotros Sí, un poquito después por de primera supuesto. clase? Sí, Ya, lo tengo contemplado. ya. Entonces, nos despedimos del resto. Chiquillas, chiquillos, que estén súper bien. Se queda el grupo de Raúl. Que tengan una buena semana, bueno, lo que quede de semana. Así que eso, Se pasa volando. sí. Muchas gracias por todo, De nada, profe. te dan Está chiquillas, bien. chiquillos. Que estén súper bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, Cami. Chao, Nomis. Chao. Chao, que estén bien. Ya, voy a dejar de grabar. Ahora me muestro. Sí. Detener grabación.